Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Jacqueline Estrella desde Chiclayo, Perú, y les saludo cordialmente a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú. Les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universales. Entre sus fines y objetivos busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico, de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras actividades. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada El Misterio de Israel, la Cábala, la ciencia de los 22. Cábala es un término que muchas veces hemos escuchado. Lo asociamos por lo general con el azar, a la suerte, a una especie de rito para un buen augurio, sobre todo en las fechas de Año Nuevo. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es tu cábala para hoy? Un término que usamos, pero del cual en realidad conocemos muy poco o creemos conocer. Pero, ¿qué es en realidad la cábala? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su propósito? Para el desarrollo de este tema tenemos a nuestro distinguido expositor, el muy reverendo Gelón Alberto Chamoch Alabe. Él es de México, y pues conozcamos un poco más de él. Él es economista, es egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomado en etnolingüística, investigaciones en raíces formadoras del lenguaje, transposiciones fonéticas y simbolismo. También cuenta con estudios en filosofía hebrea y cábala en el Centro de Investigaciones de Cábala, donde ha sido profesor varios años. También maneja los idiomas hebreo, inglés, portugués. Además, trabaja en AEH en México, ha dictado cursos también y sigue dictando las eras precisionales, cábala, alimentación, yoga, alquimia, nuevos conceptos de la divinidad, Zohar, investigaciones, religiones, espiritualidad, talento, tolerancia, verdad, paz, arte, filosofía y didáctica. En su trayectoria también cuenta con haber sido y es delegado internacional en la Fundación ELIC, Escuela Libre de Investigación Científica para Niños. También es coordinador y también colaborador de diversos congresos mundiales para el talento de la niñez. Directivo del Liceo de Síntesis de la Fundación Magna Fraternitas Universales en Chile. Cuenta con una gran trayectoria, nos va a dar pues esta magnífica conferencia. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación a Jacqueline Estrella Paico. Saludamos también y agradecemos al Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de la Fundación Magna Fraternitas Universalis de Perú por esta invitación, y pues saludamos también al culto público que nos está sintonizando. Entonces vamos a comenzar, compartir pantalla. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la cábala. La cábala y la yoga, tanto la cábala como la yoga como ciencias sagradas, son dos ciencias sagradas que han impulsado a la evolución a la humanidad, y de ellas se han generado muchas, si no es que todas, las grandes religiones. Incluso dice el doctor de la Ferrier que incluso hay religiones que se han formado de la combinación de ambas. ¿Qué son la yoga y la cábala? Pues son filosofías científicas con el recurso de la mística verdadera. Y bueno, cuando hablamos de filosofía, nos remitimos a las esencias, a las causas, a los efectos de las cosas. Nos remitimos a pensar en el hombre y en el universo, en sus orígenes. Y por supuesto, cuando nos referimos al adjetivo científica, bueno, son métodos y técnicas que organizan esta información, que organizan este viaje al origen del cosmos, al origen del hombre, al origen de nuestra presencia también en el planeta, y mediante la experiencia y la introspección. Justamente dice también esta frase, con el recurso de la mística verdadera. Y bueno, la mística, sabemos, tiene que ver con la espiritualidad, con el espíritu con que hacemos las cosas, con el enfoque, con la fuerza espiritual y la fuerza del espíritu, por ejemplo, que ocupan los científicos, el espíritu científico, el espíritu artístico, la fuerza que le damos a aquello que hacemos. Está relacionado, por supuesto, con la energía
está relacionado también con la divinidad. Y bueno, tenemos una frase aquí de un científico bien interesante, Albert Hoffman, un químico, que dice: cuando se estudian las ciencias naturales y los milagros de la creación, si no te conviertes en un místico, es que no eres un científico naturalista. Fíjense qué interesante, nosotros hablábamos en varias ocasiones con científicos, astrónomos, por ejemplo, y nos decían esto mismo, ¿no? Maravillados ante la misma dimensión con la que nosotros vemos desde la Tierra a la Luna y al Sol, siendo que son de diferentes tamaños y que además están a distintas distancias, pero que se perciben del mismo tamaño desde la Tierra. Así que realmente hay mucho misticismo, hay mucho misterio, hay mucho por develar todavía en las ciencias, y por eso es válido que muchos científicos tanto sigan cuestionándose como también recurran a esta mística verdadera. Bueno, vamos a entrar al tema de la Kabbalah, y para entrar al tema de la Kabbalah, primero relacionar este término. Aquí tenemos la palabra Kabbalah escrita en hebreo. Kabbalah es recibir. Kabbalah es recibir, es receptividad. Para tener receptividad, pues hay que empezar a comportarnos primero como niños, recordando esta frase: los niños saben que no lo saben todo. Entonces, el primer punto para entrar en un esquema o en un lenguaje cabalístico es estar en disposición de recibir, en una disposición plena de recibir, como si fuéramos niños. Y en ese sentido nos vamos a remitir a una frase del doctor Serge Laferrière, que escribió justamente para los niños. Dice: lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, sino es formar su espíritu. Luego nos dice: para la observación, la reflexión, la crítica y la investigación, y el amor a la verdad. Pero aquí queremos hacer un énfasis en formar su espíritu. Bueno, justamente tenemos que hacernos de un maestro, como dice ahí el párrafo de Pirkei Avot, de los preceptos de los padres, de los patriarcas. Es una frase muy, muy utilizada dentro del marco de la Kabbalah y dentro del marco del judaísmo también en general. El hacernos de un maestro, buscar a un maestro, buscar a alguien que nos forme, no solamente que nos enseñe algo, sino que nos forme. ¿Y qué significa esto? Pues que nos ayude a cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hacer las cosas, incluso nuestra forma de vestir, nuestra forma de investigar, nuestra forma de pensar, que nos ayude a cambiar nuestras formas, a modificarlas. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que tener una disposición del espíritu. Vemos acá una pintura. Esta es una pintura que nos comparte. Hoy tuvimos un conversatorio de la Fundación LIC con niños y nos comparte Silvia Martínez Gálvez. Silvia Martínez Gálvez pertenece a la Fundación ELIC, que es una fundación que trabaja en conjunto con la Fundación Magna Fraternitas Universalis, y esta obra pictórica que ella hizo, pues se denomina la Kabbalah, buscando en la Kabbalah. Y bueno, pues tenemos una luciérnaga, que es un insecto, sabemos todos, con una luminosidad. Está esta niña saliendo de entre las hojas de los libros, como de entre los enigmas, interesada en observar, en ver qué hay fuera y qué hay dentro. Y esto es interesante, ¿no? Entonces dejamos esta obra para la reflexión, para que todos pensemos un poco más, porque realmente en esta era de revelaciones, en esta era uraniana, que Urano tiene relación con las revelaciones, dice el Zohar que hasta los niños van a poder aprender la Kabbalah. Bueno, el doctor de la Ferrer dice: nuestro fin, es útil decirlo, es sobre todo el de preparar a los investigadores a las cuestiones esotéricas. Prepararnos en las cuestiones esotéricas. Y bueno, tenemos aquí la pintura justamente maestro-discípulo del doctor Serge de la Ferrer, y algunas acepciones lingüísticas nada más de la palabra discípulo en español, que tiene que ver con disciplina, y también con disposición. Es decir, no es nada más tener disposición, sino también hay que hacer todo un trabajo, toda una serie de disciplinas para entonces poder llegar a aprovechar las cualidades que tiene la presencia de un maestro a nuestro lado. Entonces son esas atribuciones. Bueno, vamos a entrar directamente entonces a las llaves, algunas de las llaves, de las claves indispensables de la Kabbalah, que son las letras. Fíjense qué interesante, las claves que uno puede pensar
¿Qué claves nos van a dar? Pues las claves y las llaves más interesantes son las mismas letras hebreas, que como se dice, son llaves indispensables para interpretar o calar los misterios. Reposan sobre esos 22. Son 22 letras hebreas. Es interesante ver que cada una de estas letras hebreas es un signo, como ustedes pueden ver ahí los signos de cada letra. Cada una de ellas tiene una gráfica diferente, emite un sonido, una fonética. Por supuesto, enlazadas forman palabras y son enlaces de lenguaje. También tienen significados directos y algunos de estos significados directos, por ejemplo, la letra Bet es la casa, la letra Gimel, incluso por lo que significa la palabra Bet. La palabra Bet, que es la que denomina la palabra, significa casa. La palabra Gimel tiene relación con la palabra Gamal, que es un camello. La palabra Dalet es la puerta. La palabra Hei es una ventana, ¿sí? Y así nos vamos a seguir, y en realidad casi todas las letras significa algo, el nombre mismo de la letra, el nombre mismo. Y bueno, también son formas, porque por ejemplo tenemos en la letra Lamed, ustedes pueden ver allá arriba, la letra Lamed parece como un rayo, y justo tiene relación con el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, también sus formas o sus significados directos nos van a decir cosas muy interesantes que vamos a ver durante esta charla, algunas, ¿no? Las letras, por supuesto, también tienen números. Cada una de las letras es un número. Cada una de las letras también es una figura geométrica, todo un lenguaje geométrico. Tienen un orden, porque van del 1 al 22. Independientemente del número que les da la geometría, también tenemos un orden. Tenemos principios, leyes y fenómenos en las mismas letras. Hay un simbolismo astral también que está detrás de ellas. Entonces, de las 22 letras son 7 letras dobles, 12 letras que están relacionadas con los signos o las constelaciones zodiacales y 3 letras madres. Entonces, así armamos las 22 letras. Y las 3 letras madres están relacionadas con 3 elementos, porque el elemento tierra está incluido en todas porque es la manifestación de acuerdo con la Kabbalah. Entonces, las 3 letras madres, la Aleph, la Mem y la Shin, son las letras madres que están en relación con el aire, el agua y el fuego. Y vemos esa letra Shin, que también parece como unas raíces de una muelita, de un diente, o parece también un candelabro. Y hay una relación interesante entre ambos. Bueno, las letras también son raíces del lenguaje, y por supuesto, más profundamente y en una evaluación por capas, mucho más profunda, que ya se hace solamente en los colegios de iniciación mayor. Y bueno, para ello, pues, esta Fundación Magna Fraternitas Universalis es un vehículo público de la Fundación Orden del Aquarius, a la que también, pues, invitamos a todos a aprovechar que la era de Aquarius es una era abierta y que pueden acceder a los colegios iniciáticos, donde ya se profundiza más en los símbolos y en los arcanos mayores, que están en relación con el tarot, cada una de estas letras, que son también 22 arcanos mayores. Bueno, vamos a entrar específicamente a analizar 2 letras, en principio, con su simbolismo astral. Con su simbolismo astral tenemos la letra Pei del lado izquierdo y la letra Bet del lado derecho. La letra Pei del lado izquierdo está relacionada con el planeta Venus. Estas 2 letras, ambas son letras dobles. La Pei tiene 2 sonidos, el sonido Pei y el sonido Fei. P y F, entonces una letra doble. Y la letra Bet tiene un sonido fuerte como B y un sonido como V. Entonces tiene también 2 fonéticas, cada una de ellas. Estos 2 sonidos las hace letras dobles, y también, bueno, por supuesto sabemos que son letras dobles por su influencia también en los diferentes signos zodiacales. La letra B, la P del lado izquierdo corresponde a Venus, y la letra Bet corresponde a Saturno. Y lo que queríamos hacer énfasis aquí es que la que corresponde a Venus, la letra P, pues sabemos que Venus está relacionado con el arte, con la comunicación armónica, está relacionado con la simetría, con la armonía, ¿sí? Y bueno, justamente tiene una letra Bet dentro. ¿Y esto qué nos querrá decir? Como si Saturno estuviera dentro de Venus, ¿sí? En simbolismo astral podríamos identificar esto en estas 2 letras. Y vemos claro que nos dice el doctor de la Ferrier que justamente en esta era, en el arte en la nueva era, en su texto, dice el arte debe estar unido al saber. Entonces la letra Pei, en esencia, los cabalistas mencionan
que por eso es que tiene una bet dentro, porque entonces la expresión debe ser austera. Nuestra expresión artística, por ejemplo, puede ser también austera, debe atender a la investigación, debe tener una investigación profunda detrás. Ojalá el arte siempre tenga una investigación profunda, también esté de acuerdo al tiempo y, por supuesto, que conlleve toda una comunicación basada en la experiencia también que se tiene, que esto tiene que ver con Saturno. Entonces, la letra Bet, que también está relacionada con, en hebreo y en español, por supuesto, también, con las bendiciones, que es braja en hebreo, que se escribe con esta misma letra, las bendiciones, el bien, lo legal, la ley misma, la ley que es positiva, está dentro de la simetría y de la armonía del cosmos y dentro de la simetría y la armonía del arte que podemos ejercer como personas. Bueno, vamos a comenzar a adentrarnos un poco más. Hay 4 niveles en los que se puede profundizar dentro de la Kabbalah, 4 niveles, y estos niveles se les llama también pardés. El pardés es una especie de jardín, de bosque, donde hay muchos árboles, y en este pardés tenemos que poder encontrar entre los árboles, tenemos que poder encontrar el árbol de la vida. Esa es la experiencia del cabalista, y entonces partimos iniciando con el sentido literal. Nosotros vamos comenzando a leer una obra, por ejemplo, en sentido literal, que es esa letra Pei, que está relacionada también con la boca. El sentido literal, lo que dicen directamente las palabras. El siguiente nivel es el Remes, que es ya el sentido alegórico, y la letra que lo rige es la Resh, que justamente está relacionada con la cabeza, un poco más con el pensamiento también, con el inicio del pensamiento. Después de la letra Resh viene la profundización un poco mayor, que es el Drash, que es el sentido exegético. Para entrar en este sentido exegético ya no es suficiente ni la cabeza ni la boca. No es suficiente que nos relaten un cuento, que nos relaten la Biblia, que nos expliquen. No es suficiente tampoco ponerle énfasis a poner atención y poner cuidado, sino que ya necesitamos la letra Dalet, que es la puerta. Necesitamos ingresar, necesitamos venir y ver. Ta Hazé, dice también el doctor Renaud Laferrière, venid y ved. Necesitamos acercarnos y, como se dice en la Biblia, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Necesitamos adentrarnos, empezar a caminar en el sendero iniciático para entonces encontrar el siguiente sentido. Y el último de los sentidos, el Sod, que está relacionado con la letra Samech. Si ustedes pueden ver esta letra, ya está como un circulito y representa un ciclo que se cierra, y esta letra ya es cuando hay un ciclo que se va cerrando, maestro-discípulo. Los secretos son revelados oralmente de maestro a discípulo. Y este es el sendero del pardés que justamente llevan a cabo los interesados en desentrañar los textos sagrados, ¿no? Bueno, queremos también comentarles este párrafo. Dice: será fácil para los alumnos ver inmediatamente cómo la Santa Cábala exponía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, las teorías de la física más osadas. Y bueno, pues en ese sentido, nosotros quisiéramos permitirnos leerles unos párrafos directos del Zohar, que es el libro del esplendor. Este libro del Zohar es de los más profundos en cuanto a Kabbalah. Este libro se dice que fue escrito hace 2000 años aproximadamente, entre el año 30 y 70 después de Cristo, pero el libro fue compilado hace 500 años aproximadamente por el rabino Moisés de León. Y el libro dice lo siguiente. Dice, fíjense, el mundo es redondo como una bola, y cuando el sol sale en el este, va en círculo hasta que se pone debajo de la tierra. Entonces cae la noche, y a la misma hora sigue bajando en círculos escalados, como es sabido, y baja y rodea toda la tierra y a todos los pueblos. Cuando el sol baja y se esconde de nosotros, se nos oscurece y les alumbra a aquellos pueblos debajo de nosotros, a aquellos que están del otro lado de la tierra, debajo de nuestros pies. Y así va oscureciendo de un lado y alumbrando al otro lado debajo de él, de acuerdo al pueblo
y al círculo de la tierra alrededor de él. Bueno, nos dice también otro párrafo que continúa, dice, todo el mundo gira en un círculo como una bola. Algunos están arriba y otros están abajo. Las criaturas alrededor de toda la tierra se ubican unas frente a otras. Y las 7 partes en la bola son 7 tierras, y todas las criaturas en las 6 tierras difieren, de acuerdo al cambio de aire en cada lugar. Fíjense qué interesante. Esta es una frase, son una serie de frases muy interesantes que por supuesto están muy notables y relevantes, que están en el Zohar y que denotan que las teorías de física más osadas estaban o están descritas, muchas de ellas, en los antiguos textos de Kabbalah. Ya se sabía que la Tierra es redonda, ya se sabía que la Tierra gira. Entonces, de hecho, el mismo nombre de la Tierra en hebreo es Eretz, y la palabra gira se dice Ratz. Entonces, está muy relacionada una palabra con la otra. También queríamos mencionar aquí que el sol, la palabra sol, que en hebreo se dice Shemesh, está relacionado también con el servicio, con el Shimush. O sea, el sol hace un servicio, de acuerdo con la Kabbalah, cuando se nos presenta en la mañana y vuelve y va sirviendo a los diferentes seres vivos. La palabra sol está relacionada con servicio. Entonces, esto lo veíamos mucho también en la Fundación ELIC, que para que los niños también aprendan a servir, pues se compara a los seres vivos y su forma de servirnos. Y bueno, en la Kabbalah está muy claro esto, la misma palabra sol y servicio. Bueno, acá quisiéramos mostrar este texto que está escrito desde la Edad Media, más o menos. Existieron algunas ciudades que actualmente, están en lo que actualmente es Israel. Una de esas ciudades se llama Tzfat, es una ciudad iniciática, es una ciudad de cabalistas. Allí residían muchos de los grandes cabalistas. Esto es un escrito que se atribuye al rabino Itzhak Luria, que le llamaban el Arizal, y este rabino Isaac Luria tiene una frase que dice: el hombre, en el hemisferio de arriba, dice: el hombre es un pequeño mundo, y en el hemisferio de abajo dice: el mundo es un gran hombre. Esta frase la toma también el doctor Renaud Laferrière y la coloca en uno de sus propósitos psicológicos, y vemos que está en una de las paredes escrita de esta ciudad iniciática que se llama Tzfat, que también tenemos esta otra muestra en otra de las paredes de esta ciudad. Están también algunos de los signos zodiacales, todos los signos zodiacales o los signos, las constelaciones, y están descritas no directamente por sus nombres en hebreo, por el nombre del signo, sino por el nombre del mes hebreo. Recordemos que los meses hebreos son lunares y el calendario, sin embargo, se va acomodando entre el solar y el lunar. Tenemos también entrando un poco a la concepción de la divinidad, quisiéramos abordar este primer nombre de la divinidad que todos conocemos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que en la Biblia en español se traduce como Jehová. Es el nombre Yod-Hei Vav-Hei, así es como lo denomina literalmente el doctor Renaud Laferrière. Y este nombre Yod-Hei Vav-Hei por primera vez aparece en el Génesis, cuando se crea al ser humano. Cuando antes de que aparezca el ser humano, aparece este nombre de Dios. El Dios que se enuncia en el Génesis como creador del mundo es más bien Elohim. Lleva otro nombre, y es el que el doctor de Laferrière dice que es el Padre unimúltiple o los dioses. Y Yod-Hei Vav-Hei es este otro nombre, que es el que se denomina el tetragramatón, porque se integra por 4 letras: la letra Yod, la letra Hei, la letra Vav y de nuevo la letra Hei. Y bueno, pues denota también, inclusive a simple vista, si ustedes pueden ver, esta es una fotografía de una capilla del Palacio de Versalles, cerca de París, en Francia.
Y ustedes pueden ver el acercamiento, está en el altar principal, y en el acercamiento pueden ver estas 4 letras que las vamos a ver más a detalle. Vamos a verlas más a detalle, estas 4 letras que están arriba del candelabro. Este candelabro normalmente se coloca en algunas de las sinagogas actualmente, y tenemos ahí las 4 letras, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Si ustedes se dan cuenta, las 2 Hei están representando 2 fuerzas similares, y la Yod y la Vav también representan 2 fuerzas entre sí similares. Entonces, lo que nos dice el doctor de la Ferrier es que justamente la letra Yod y la letra Vav están representando a Dios y al hombre, las ciencias teogónicas y androgónicas. Por eso está escrito en la Biblia, digamos, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y las 2 letras Hei, que obviamente pues es la misma letra y se parecen también, están ahí el universo y la naturaleza, que tienen un parecido. Es decir, como si el universo estuviera reflejado o manifestado en la naturaleza, que está a su imagen y semejanza, y el hombre a imagen y semejanza de Dios. Bueno, cuando le preguntaron al doctor Renaud Laferrière qué es la verdad, él escribe esta respuesta, dice, la respuesta era Yod, Hei, Vav, Hei, que es necesario comentar geométricamente de esta manera. Los triángulos hacia arriba indican una aspiración similar, y los triángulos hacia abajo también una manifestación también similar. Así que dejamos todos estos puntos para la meditación y la reflexión de todos quienes nos sintonizan y nos escuchan. Bueno, aquí tenemos también de alguna manera el método dialéctico, porque esas 2 Hei pueden representar una frente a la otra, la tesis y la antítesis, y la letra Vav puede estar representando el equilibrio, esa síntesis que corresponde al hombre, que corresponde al ser humano. Y por supuesto, pues todo el nombre pues puede corresponder también con la matesis, y esa pequeña letra Yod pues son de pronto los enigmas, las hipótesis. Entonces hacemos esta primer pues aproximación interpretativa, pero bueno, dejamos a la luz de cada uno sus propias interpretaciones de este símbolo milenario Yod Hei Vav Hei. Bueno, pasando a un siguiente punto, queríamos mostrar, estos son 72 combinaciones de letras hebreas, cada una de 3 letras, son 72 por 3, son 216 letras. Y bueno, estas letras están escritas en 3 párrafos de la Biblia, y estos párrafos son precisos y exactos cuando Moisés puso su vara sobre el mar y se abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara y escapara de Egipto, en pleno éxodo. Fue el acto más, digamos, heroico del éxodo mismo. Y justamente el 216 tiene una numerología que va con la palabra Geburah, que la palabra Geburah está relacionada con el heroísmo, con el acto heroico que surgió en ese momento, el milagro que surgió. Y bueno, pues estos 72 nombres de Dios, o 72 genios, le llama el doctor de la Ferrier, 72 también facultades o ideales o modos que puede alcanzar el ser humano, se prestan mucho actualmente, y muchos cabalistas los utilizan para meditar. Muchos de estos nombres tienen relaciones específicas para ciertas cosas, por ejemplo, meditar en el dominio del ego, meditar en revelar algo que está oculto, ¿sí? Realmente son 72 vías también, o 72 actitudes que el ser humano puede tomar. Así que bueno, es interesante. Están aparentemente todas las letras del alfabeto hebreo, pero nos falta una que no la tenemos en estos 72 nombres. Es algo curioso. Hay una letrita que no está mencionada en estos 72 nombres, y esa letra es la letra Gimel. Acá tenemos, para que ustedes puedan observar, este es un cuadro de la Capilla Sixtina. Obviamente esta capilla fue pintada por Miguel Ángel,
Y bueno, este cuadro tiene una representación de David contra Goliat. Y fíjense que la forma como está David, lo podemos ver en la parte de abajo, la forma como está David, la posición de sus piernas y de su cuerpo es la posición exacta de la forma de la letra Gimel. Esta letra Gimel que no aparece en ninguno de los nombres de Dios en hebreo. Y en ninguno decimos en ninguno, no solo en los 72, sino que nombres de Dios, porque hay muchos otras formas de manifestarse y en ninguna aparece esta letra Gimel. Y bueno, queríamos mencionar aquí, el doctor David Juan Ferriz Olivares, acerca de esto, nos dice, también nos comenta, que la letra Gimel, como habíamos dicho, que Gimel, Gamal es camello, nos dice el doctor David Juan Ferriz Olivares en una de sus conferencias grabadas, que a Moisés nunca se le ve sobre un camello. A Moisés se le ve en su tamaño natural y normal. El camello no lo tiene por qué elevar. Él no necesita un camello para elevarse. Este camello y esta letra Gimel representan un poco, también de acuerdo al hebreo, representa la Gava, que la Gava es el ego, que también en español se heredó con la misma letra G, el ego. El orgullo, que también lleva la letra G, ¿sí? El orgullo, el ego, está representado por esta letra, y por eso es que se dice en la Torá, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Pero el Zohar explica claramente, el enemigo nuestro no está afuera, el enemigo nuestro está adentro. El enemigo nuestro está adentro, y justo eso es lo que explica el Zohar, a diferencia del texto literal. Por eso se dice que es peligroso tomar la Biblia literal. Hay que tener un maestro, hay que tener un guía, y hay que saberle explicar. Y claro que hay que salir a la guerra contra tu enemigo, pero el enemigo, de alguna manera, de acuerdo con los textos bíblicos y el Zohar, pues es el ego mismo. Y justamente la palabra Goliat, y lo que Goliat representaba, es esa misma aparente grandeza del ser humano, vacía, una grandeza vacía. Entonces, por eso dice también el doctor David Juan Ferriz Olivares, buscar la grandeza sin engrandecernos. Buscar la grandeza sin engrandecernos. Y bueno, justamente ese es uno de los y justamente la letra Gimel también en español, con ella misma, el español hereda las palabras grande y grandeza, que en hebreo es gadol, va con Gimel, y también en español. También de aquí vienen algunos términos como redención, que se escribe con Gimel, que es Geulah, o sea, cuando nosotros logramos superar nuestro ego, nuestro orgullo, pues podemos volver a darle el valor verdadero a las cosas, entonces redimirlas, retornarlas a su origen. Y también está la palabra Gomel, que es recompensa. Entonces esto es sobre esta letra Gimel, muy interesante, ¿no? Entonces no es la muerte literal de Goliat, sino del ego. Bueno, tenemos otros términos acá muy interesantes, que está escrito en hebreo en este párrafo. Dice abra cadabra, y bueno, todos conocemos estas palabras que se han mal utilizado y que se han utilizado de diferentes formas por magos, pero en realidad la magia es el dominio. Magistere viene de la palabra magistere, es un magisterio, es propia de una conquista. Y bueno, lo que nos dice esta palabra directamente en arameo, porque esta es una palabra aramea, pero quienes saben hebreo pueden leerla perfectamente. Y lo que nos dice esto es, abra significa crear y cadabra significa cómo hablar. O sea, que aquello que hablemos, logremos crearlo. Un poco también traducido del dicho al hecho, que realmente aquello que nosotros decimos lo llevemos a la práctica. La coherencia, la consistencia, la congruencia de los actos, ¿no? Entonces, esto es tan simple, pero es todo un trabajo, y por eso retornamos o volvemos a enfatizar que se necesita la presencia de un maestro para que nos ayude a ir llevando
nuestras palabras a las acciones, a los hechos, y entonces empezar a actuar conforme a lo que pensamos. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla un momento porque vamos a pasarles un video. Queremos que pongan mucha atención en el video. Les pedimos poner atención, poner cuidado en algunas de las relaciones numéricas que van a escuchar en este video y anotarlas. Tomar en cuenta las relaciones numéricas que van a ver y vamos anotándolas. Entonces, me permite un momentito y ya vamos a comenzar en un momento más con el video. Están determinados por rigurosos motivos calendáricos. 4 fachadas, 4 accesos al templo. Cada una de las 4 escaleras tiene 91 escalones. En total, 364, que sumados a la plataforma superior, dan 365, número de los días del año. La escalinata central divide los 9 pisos en 18 secciones, correspondientes al número de meses del calendario maya. Es una construcción edificada sobre otra pirámide anterior. En su base se descubrió la hermosa escultura de un jaguar rojo, que probablemente sirvió como trono. El edificio sorprende por su exactísima orientación, creando un calculado efecto de luces y sombras. Cada año, en los equinoccios de primavera y otoño, antes de la puesta del sol, una ondulante línea de luz remata en la poderosa cabeza de serpiente situada en la base de la pirámide. Es Kukulcán, que regresa para dar nueva vida a su tierra y a su pueblo. Bueno, esperamos que todos hayan tomado nota, que hayamos tomado nota de los números, como tenemos una serie de parámetros muy interesantes en las culturas antiguas de América. Y bueno, vamos a ir entonces de nuevo a la presentación. Veamos algunos de los números que ustedes pudieron tomar. Seguramente el número 4, el Zohar, el texto de la Kabbalah, nos dice: el hombre es 4 seres en uno, tiene 4 caras, 4 rostros, 4 aspectos. Bueno, son términos muy profundos, los iremos conociendo y se pueden ir conociendo más adelante, pero es el león, dice el toro, el águila y el ángel, que justo están en la cruz del Aquarius. El 91 son 91 escalinatas que están como uniendo el cielo y la tierra de cada lado, 91 escalinatas. Este 91 en hebreo es la numerología de Amén. Y cuando nosotros decimos Amén, es porque queremos que se manifieste lo que estamos dando por nuestra boca como efusión de pensamiento, se dice en la Kabbalah. Entonces, esa efusión de pensamiento la queremos manifestar y por eso decimos Amén, que se manifieste, que se unan el cielo y la tierra. Justamente Amén es la misma numerología 91, unión de la materia con el espíritu. Bueno, estos 91 por 4 nos dan los 364 días del año, más 1 que era el piso que estaba arriba, son los 365. Si ustedes ven, en el siguiente punto que tenemos que comentar es bien interesante porque en la Kabbalah hay 613, en el Pentateuco tenemos 613 acciones a cumplir, 613 cosas que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. 365 nos indican lo que no hay que hacer y 248 lo que hay que hacer. Pero fíjense, las 365 están en relación con primero pues con el movimiento de traslación de la Tierra, y entonces están en relación con lo que tenemos que reconocer como límites. O sea, nuestro límite, tenemos una serie de limitaciones como son los ciclos nuestros, los ciclos planetarios, tenemos una serie de limitantes y tenemos también que conocerlos, y por eso es que hay cuestiones que no hay que hacer, que hay que dejar de hacer
de acuerdo a esos límites, para respetar esos límites y respetar las leyes. Y las 248 que están relacionadas con lo que debemos hacer, están en relación con el ciclo de la órbita, los 248 años de la órbita de Plutón alrededor del Sol, que es el último de los planetas que giran en el sistema solar, y esto nos relaciona, así como lo que no hay que hacer puede estar relacionado con los límites que tenemos, con reconocer los límites, lo que hay que hacer sí está relacionado también con aquello que podemos alcanzar realmente hasta los confines, digamos, de, pues en este caso específico, los confines del sistema solar, pero por supuesto podemos alcanzar mucho más con el pensamiento, pero es bien interesante estas acepciones. Para lograr las 613 acciones están entonces estos dos números, 365 y 248. El 18, que también fue mencionado en la pirámide, el 18 está relacionado con la vida, es un número relacionado específicamente con la vida, porque la palabra vida tiene el número 18, son dos letras, la Het y la Yod, y el 260 son 26 veces el nombre Yod-Ke-Vav-Ke, que son una por cada uno de los 10 céfiros. Bueno, son algunos de los números que vimos solamente para hacer una relación entre las culturas antiguas de América y la Kabbalah y estos conocimientos esotéricos. Eran profundamente esotéricas nuestras culturas antiguas. Aquí entrando un poco ya al árbol sefirótico, pues esta es la representación de la receptividad, cómo nosotros como seres humanos podemos recibir en diferentes planos y por medio de diferentes esferas la luz que se emana desde la divinidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos claramente, y primero podemos ubicar dos columnas, una a la derecha, una a la izquierda, y tenemos también, si ustedes pueden ver, una columna central. Entonces tenemos claramente tres columnas que están indicando los términos cabalísticos, las tres columnas. Una es el dar, la otra el recibir, y la tercera es el recibir para compartir, recibir para dar. Es el equilibrio entre ambas. Estas tres columnas tienen también colores asociados. La columna de la derecha está relacionada con la misericordia y tiene el color blanco. La columna de la izquierda está relacionada con el rigor y tiene, tiene el color rojo, y la columna central el color verde. Y bueno, todo en la vida está relacionado con rigor y misericordia. Rigor y misericordia se dice también, los griegos decían, Dios escribe recto pero con curvas, ¿sí? Realmente, y acá en el árbol sefirótico vemos claramente cómo hay, por supuesto, partes rectas y hay esferas que se van escalando, que se van logrando. Este árbol sefirótico, queremos darlo a notar, es específicamente, o se aborda específicamente a la entrada de los colegios iniciáticos y al encuentro con un maestro. Ya cuando una persona ingresa, por ejemplo, a la Fundación Orden del Aquarius, está empezando, está tocando una puerta, ¿no?, de este árbol sefirótico, porque debajo del árbol sefirótico están planos que el ser humano también tiene que recorrer previo a su ingreso a el plano, este plano que es el plano de la existencia, siendo que el plano de la vida regular es el de la vivencia. Es decir, estamos vivos, pero no somos a veces totalmente conscientes de todo lo que existe y de todo lo que cargamos también en nuestra existencia, de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos alcanzar. Entonces, este árbol sefirótico pues ha servido mucho, por ejemplo, para elaborar este tipo de arte. Este es un cuadro que vemos, por ejemplo, de un lado en una de las columnas la naturaleza, una montaña, está atrás, una montaña atrás, una de las columnas la naturaleza, otra de las columnas la obra del ser humano. Vemos cómo esta persona está por encima, si se fijan, está por encima, está parado sobre una tarima, está como ya por encima de las afectaciones físicas, lleva una corona, porque la corona es Keter, que es el último de los céfiros, ¿sí? Y bueno, tiene varios elementos. Este cuadro que fue hecho por un rabino cabalista,
vamos a avanzar un poquito más rápido por el tiempo. Quisiera mostrarles este otro cuadro, bueno, esta otra obra de arte, solamente para dar a conocer que el árbol sefirótico ha servido de inspiración para construir templos, sinagogas y también iglesias. Y muchos están constituidos con base del árbol sefirótico. Si ustedes se fijan, la entrada, el primer acceso a las iglesias o a los templos o a las sinagogas es ese receptáculo que dice Malhut, y después vamos ingresando, y muchas de estos templos tienen arcos y van marcando los diferentes estadios que el ser humano recorre, hasta llegar al altar principal, que es Keter, que está al fondo de los templos. Entonces también es una base arqueométrica que se ha utilizado para inspirar y dar al ser humano un motivo de una verdadera mística, y por supuesto también por otras razones simbólicas y ya más profundas en que se basan los constructores de los templos, y de los templos especialmente antiguos, ¿no? Bueno, el árbol sefirótico también ha sido fuente de inspiración. Se le llama árbol porque tiene también una forma parecida a la de un árbol, cuyas raíces se van uniendo para llevar al ser humano por las diferentes vías y escalar en las distintas esferas. Escalar en las esferas significa poder tener la capacidad de recibir esa luz. El ser humano es la vasija que recibe la luz de Dios. Digamos, hay luz y vasija, y luego esa luz tiene que entregarla. Un poco está relacionado también con el símbolo del aguador, que el ser humano recibe esas aguas y las entrega. Este es la estela de Raimondi, de la cultura chavín, de Perú. Es una cultura pre-inca, y vean ustedes el parecido que tiene con el árbol sefirótico. Por favor, veamos qué interesante este parecido. No es casualidad, al igual que con la pirámide de Kukulcán, de los mayas, esta cultura chavín y muchas otras culturas de América tienen una serie de relaciones esotéricas muy profundas en sus trazos, en sus obras de arte, en sus esculturas, y aquí lo vemos con mucha claridad. La estela de Raimondi, que tiene claramente 2 columnas en sus manos y tiene diferentes estadios que el mismo ser humano va adquiriendo. Se pueden ver cabezas que van surgiendo y siguen sosteniendo 2 columnas, y son justamente 7 estadios los que están en la estela de Raimondi. Así que bueno, se nos hizo interesante mencionarlo. También aquí lo vemos en la Puerta del Sol en Tiwanaku. Casualmente también son las 2 columnas, el ser humano al centro, como una especie de equilibrio. Aquí las 2 columnas también parece tener forma de serpientes o de llaves, que bueno, ambos términos serían interesantes. Es una calendárica muy exacta la que tenían nuestras culturas antiguas. Y bueno, para empezar un poco a finalizar, queremos dejarles a ustedes también un modo de contemplación, que la vean con más detenimiento, con más cuidado cuando puedan. Esta es una gran obra también de Miguel Ángel Buonarroti. Esta obra se llama El Moisés y está en la iglesia San Pietro in Vincoli, en Roma. Y bueno, queríamos mostrarla porque justamente es parte del gran misterio de Israel. Uno de los misterios de Israel es saber qué pasó con las tablas de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, bajó y vio al pueblo de Israel que seguían queriendo adorar al becerro de oro. En ese momento, pues Moisés, pleno de carácter, pleno de un temple que se le puede ver en su rostro, aquí está justamente en ese momento. Lo toma Miguel Ángel en ese momento, sentado, contemplando a su pueblo que no quiso recibir esas tablas y que prefería aparentemente el becerro de oro. Y entonces Moisés, recordando un poco el relato, tiene que volver a subir al monte Sinaí y baja con otras tablas. El gran misterio es qué decían las tablas originales. ¿Qué decían las tablas originales? Que el pueblo no estaba preparado para tomar.
y que probablemente en esta era de revelaciones, en esta era de Urano, en esta era de Acuarios, estemos ya preparados para tomar ese verdadero misterio y para tomar lo que originalmente decían esas tablas. Tenemos dos números ahí, el número 345, la numerología de Moshe, del nombre Moisés, que es sacado de las aguas, Moshe 345. Y cuando Moisés se enfrenta a la zarza ardiente, que es cuando se encuentra su misión a cumplir sobre la tierra, Dios le dice que tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto. Moisés le pregunta a la zarza ardiente, ¿quién eres tú? Y Dios responde, yo soy el que soy. Y esa frase en hebreo, su numerología es 543. Es el avatar del nombre de Moisés, que es 345. Y se lee Ejeye Asher Ejeye. O sea, soy el que soy, le dice Dios. Bueno, queríamos también mencionar que pues Moisés es un reflejo de algo muy importante que tenemos que nosotros resaltar permanentemente, que es el éxodo, el carácter, la misión a cumplir que tuvo Moisés, tan importante y que dejó un gran bagaje histórico de estudios y de profundización, es el éxodo, pero no solo el éxodo a nivel histórico, sino también a nivel iniciático y vivencial, y vemos que estas deformaciones son continuas, la humanidad sigue estando expuesta a deformaciones y que por eso el doctor David Juan Ferriz Olivares también emprende un éxodo rescatando el mensaje verdadero del doctor Serge Renaud de la Ferrier, que ahí aparecen en fotografías. Justamente el éxodo es fundamental porque es el imperio del espíritu sobre la materia y que ese éxodo sea vivencial en nosotros de forma permanente. Cuando no lo es y nos estamos yendo por conveniencias o nos estamos yendo por comodidad o nos estamos yendo por el facilismo o en ocasiones por la convencionalidad o la mediocridad, si se puede decir también así, pues llegan seres especiales a recordarnos que el éxodo es permanente, que el trabajo de salir de esa comodidad hacia la espiritualidad, de salir del estado horizontal y del estado pasivo al estado vertical y al estado aspiracional y activo, es permanente, es una necesidad constante. Y justamente esa es la razón de ser de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, que se erige vertical, esas dos columnas que también parecen recordarnos mucho el árbol sefirótico de la Kabbalah, esas dos columnas con luminarias, con antorchas, con ese fuego que necesitamos para crecer y evolucionar espiritualmente. Y bueno, gracias al doctor David Juan Ferriz Olivares, tenemos el mensaje completo del doctor Serge Renaud de la Ferrier y tenemos acceso a la Fundación Orden del Aquarius, cuyo vehículo público es esta Magna Fraternitas Universalis en la que estamos exponiendo con ustedes ahora. Y lo más importante de todo, pues es que tenemos a nuestros maestros actuales, venerable Satarhat Marianila Serfarbulú, venerable Satarhat José Miguel Esborrón de Andrade, que dirigen la Fundación Magna Fraternitas Universalis discipularmente, es un discipulado. Como decíamos antes, lo más importante en la Kabbalah es encontrar a un maestro. Cuando uno encuentra a un maestro es la dicha más grande y entonces tenemos la obligación también de valorarlo, de cuidarlos, de protegerlos y de seguirlos y de permitir que nos formen. Dice este párrafo, de cada lado de la antorcha invisible y encendida, sobre las alturas de la frente pensadora, dos ojos se abren a la luz. Es la puerta del alma, del ser llamado hombre, es la ventana de su templo. Y les dejamos con esta frase. Esta es una calle en Israel que tiene el nombre de la calle es Shalom Aleichem. Está escrita en fonética en español, está escrita en árabe y está escrita en hebreo, dando un mensaje no solamente de que reine la paz con todos nosotros, sino de que la paz sea una calle, que la paz sea una ruta, que sea una vía, que sea un sendero, que la paz sea una gran avenida que nos permita alcanzar nuestra misión a cumplir sobre la tierra. Muchísimas gracias por darnos la palabra. Muchas gracias. Aquí dejamos de compartir. Y pasamos a si se tienen algunas preguntas o damos la palabra de nuevo a la moderadora Jacqueline Estrella Paico.
Muchas gracias, muy reverendo Gelón, por esta exposición. Antes de pasar a las preguntas, quisiéramos indicar a nuestro distinguido público que por favor puedan registrar su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Y para poder también hacer un poco más interactiva esta exposición, vamos a pasar el número de WhatsApp, al cual pueden llamar, o también a un celular. El número de WhatsApp es el 990-158-224. Repito, 990-158-224. Y el número de celular es el 979-853-336. Repito nuevamente, 979-853-336. Muy bien, tenemos una pregunta, es si las letras de las cábalas simbolizan nuestras emociones, nuestras actitudes, una realización en el aspecto espiritual, o también abarca lo que es el aspecto material. Nos hace una pregunta, quisiéramos saber, ¿no? Entonces, le cedo la palabra, muy reverendo Gelón. Bueno, por supuesto, las letras, ante todo, cumplen su labor, que son un lenguaje articulado y, por supuesto, forman palabras, y al formar palabras, pues también señalan, obviamente, tanto a la materia como el espíritu. Es decir, las letras son signo, y lo más importante que entenderlo primero, son signo y tienen formas. Y entonces lo primero es que sí tienen una relación, hacen relaciones claras y forman un lenguaje. Pero también, asimismo, las letras denotan relaciones, relaciones más profundas, tanto analógicas como simbólicas. Y estas relaciones van por capas, y uno se puede ir profundizando mucho en la esencia de las letras hebreas. Entonces, por supuesto que las letras inclusive nos dan modos de comportamiento, modos de vivir, modos de pensamiento, modos de estructurar nuestro ser. Sí, por supuesto, las letras tienen varias acepciones, y justamente ese es uno de los puntos más importantes dentro de la Kabbalah, el estudio de cada una de las letras y llevarlas a la práctica en la vida diaria, ¿no? Hay otra pregunta con respecto al tema de que puso, por ejemplo, varias fotos de culturas, tanto de América, bastante, ¿no? O sea, y la similitud que tienen con las letras hebreas. Pero el punto es que conocieron la Torá, los de las antiguas culturas, o de alguna forma también pudieron realizar las letras hebreas. Bueno, ahí hay una serie de misterios interesantes, o de enigmas, si se puede decir, son una serie de enigmas que por lo menos hay que ver las concordancias y tener nuestra observación muy clara, y pues aplicar la epistemología y la investigación. En realidad, las culturas antiguas de América tienen relatos muy parecidos. Por ejemplo, en el Popol Vuh se relatan los diluvios, y así también en muchas otras culturas americanas. Lo dice el doctor David Juan Ferriz Olivares en su tratado sobre Génesis y Humanismo de las Culturas Americanas. Nos habla claramente de la relevancia y el papel que tuvieron estas culturas en la edificación de un modo de pensar muy estructurado. Y bueno, pues la intención es que los miremos diferente, que los veamos con otros ojos, y que respetemos que tenían claramente un conocimiento superior, claramente tenían un conocimiento muy elevado, las culturas antiguas de América y muchas otras culturas en el planeta, ¿no? Porque hay muchos seres humanos que han seguido estos dos senderos, el de la yoga o el de la Kabbalah, que son fuente de las diversas religiones que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí es muy claro que el ser humano es uno, y que implica tener diferentes épocas y ciclos en los que seguramente ha sido tan evolucionado su pensamiento como el que tenemos actualmente, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la razón de considerar la tradición yogi y la cábala y no la tradición china o nórdica? Bueno, ahí
una cuestión importante que quería mencionar antes de la pregunta anterior. De la pregunta anterior también solamente mencionar que hay un tema enigmático que aún no se resuelve, que es el tema de la Atlántida, ¿no? Y el doctor de la Ferrier hablaba de la Atlántida de los antiguos hebreos. Y esa Atlántida de los antiguos hebreos, por supuesto, tal vez pueda tener una relación también con las culturas antiguas de América, y tal vez existía una relación entre Egipto, lo que es ahora Israel o el Medio Oriente, y América. Bueno, eso mencionarlo por medio de un posible continente que existió siendo la Atlántida. Todo esto está por comprobarse, son enigmas. Y bueno, respecto a la pregunta de la cultura china y la nórdica, bueno, digamos, los métodos que son los métodos más antiguos, de acuerdo a lo que nos explica el doctor Renoir Ferrier, son específicamente la yoga y la cábala, y de ellos se han ido derivando el resto de los métodos, inclusive el taoísmo, el budismo y por supuesto el budismo zen se han derivado, y también el hinduismo como religión se han derivado de la yoga, ¿sí? También por supuesto inclusive las artes marciales, que muy claramente seguramente fueron de la era de Aries, ¿no? Entonces se han derivado de la yoga, y de la cábala se han derivado el islam, el cristianismo en todas sus modalidades, y también por supuesto el judaísmo, ¿no? En cuanto a, bueno, han habido grandes culturas, por supuesto, y van a seguir habiendo, y muestras de culturas también con alto prakriti, con un alto desarrollo. Y bueno, sí sabemos que la cultura china y también el budismo zen del Japón son culturas que también se han erigido pues con un alto prakriti y con una alta manifestación respecto de la misma yoga, pero sí son parte y son emanadas de la yoga, de acuerdo a lo que dice el doctor de la Ferrier, ¿no? Y bueno, pues lo mismo las culturas nórdicas. En el caso de las culturas nórdicas, pues son más de Occidente y seguramente están más relacionadas con la cábala. Habría que hacer un análisis de vestigios arquitectónicos de la cultura nórdica, de las culturas nórdicas. Nosotros no lo hemos hecho todavía, tendríamos que investigarlo para poder definir con mayor claridad, pero sí sabemos que la cultura china, por ejemplo, sí tiene grandes desarrollos ancestrales y grandes conocimientos y también una tradición milenaria, ¿no? También tenemos otra pregunta. Nos agradecen también a la vez ampliarnos sobre el tema de los 248 acciones a realizar. Sí, bueno, esas 248 acciones a realizar, pues están tomadas desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Son los 5 libros del Pentateuco, Pentateuco justamente, y de estos libros se han tomado todos los mandatos y ordenanzas. Hay que recordar que el Pentateuco es un libro propio de la era de Aries, que es una era que, está relacionada con la ley, con el cumplimiento del deber, y justamente el texto bíblico, el Pentateuco, está relatado específicamente como ordenanzas, como mandatos, ¿sí? En muchas ocasiones dice, y Dios le ordenó a Moisés, y Moisés puso el báculo y Moisés abrió el mar. Hay una serie de relatos que están hechos en un lenguaje ariano, en un lenguaje bélico, en un lenguaje de cumplimiento de una ordenanza, de un mandato, de una ley, de una regla, como si fuésemos también un poco una jerarquía, como si fuésemos una jerarquía militar. Está hecho para un tiempo, y bueno, justamente estas ordenanzas están tomadas de ahí. Hay 613 ordenanzas, 248 son las que hay que hacer y 365 las que no hay que hacer. Vamos a dar un ejemplo de las que hay que hacer. Por ejemplo, es una primera ordenanza que está en la Biblia, dice, multiplíquense y reproduzcanse hasta llenar la tierra, ¿sí? Esa es una primera ordenanza, ¿no? Entonces, que se le da al ser humano, ¿no? Y esa está puesta en las que se debe hacer, ¿sí? Otra, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Sí?
santificar el día sábado, el séptimo día. Sí, son ordenanzas de las que hay que hacer. Y las que no hay que hacer, pues están ahí, por ejemplo, no matarás, no robarás, pero son 365. ¿Sí? No sé si está más claro. Están en los 5 libros. Muy bien. Antes de continuar, quiero hacer énfasis que pueden llamar al WhatsApp 990-158-224 o en todo caso al celular 979-853-336. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿fueron los hebreos los creadores de este sistema o los últimos que la dieron a conocer? Bueno, no lo sabemos. Seguramente sí son los últimos que la dieron a conocer. Este sistema de 22 letras hebreas, por ejemplo, también lo conocían los egipcios y está justamente en los arcanos del tarot. Se pierde en la noche de los tiempos ver qué pueblo fue anterior a cuál. Obviamente hubo mucha interacción desde que nosotros tenemos, digamos, textos y los vamos estudiando, pues tenemos claridad de que hubo mucha relación entre los egipcios y los hebreos en todo sentido. Pero hubo muchos pueblos también en esa época, ¿no? Entonces hay que revisar en los anales de la historia. El doctor de la Ferrer sí nos dice que en cuanto a alfabetos, el hebreo es un alfabeto más antiguo que el árabe. Dice también el doctor de la Ferrer que el hebreo es un alfabeto solar, que es un alfabeto solar por estar relacionado con el número 360. El 22 y el 360 tienen una relación de múltiplos. El 360 tiene 22 múltiplos, entonces las 22 letras están relacionadas con el círculo y con el ciclo, con los ciclos de la Tierra, y por eso es que se le llama alfabeto solar. Pero en cuanto a quién lo profesó primero, pues sí es muy interesante remitirnos a esa historia e investigarlo conforme vayamos pudiendo, ¿no? Los egipcios sí tenían el tarot, y como decimos aquí claramente, tanto en el tarot como en el alfabeto hebreo se guardan de distinta manera los mismos misterios, pero de distinta manera. Uno es gráfico y más alegórico y con participación humana en sus representaciones gráficas, y el hebreo no tiene representaciones humanas, sino son solamente las letras como símbolos un poco más puros, un poco más relacionados con el signo que con el arte. Bien, al parecer nos está ingresando una llamada de una participante en la vida diaria en la Kabbalah. ¿Nos escuchó, muy reverendo Gelón? Sí, escuchamos. ¿Qué aplicación se le puede dar en la vida diaria a la Kabbalah? Bueno, muchas de las aplicaciones que estamos mencionando, que hemos estado mencionando, una, por ejemplo, es lo más pronto posible, pues buscar un maestro, estar cerca de la Fundación Magna Fraternidad Universales, de la Fundación Orden del Aquarius. La receptividad, tener receptividad es muy importante, porque no sabemos frente a quién estamos. Constantemente podemos mantenernos con una sensibilidad y con una receptividad y con un espíritu de búsqueda, no pensar que sabemos todo. También el hecho de la forma en la que podemos buscar dejándonos, permitiendo que nos formen. Entonces, eso serían algunas cuestiones muy prácticas. Por supuesto que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de lo que hablamos de la letra Gimel, cuando en algo nos va bien y la letra Gimel está relacionada con Júpiter. Júpiter es expansivo. Entonces, cuando en algo nos expandimos, nos va muy bien, por ejemplo, una persona que tiene muchos recursos económicos, sí, entonces, no sentirse más que los demás por aquello que tiene, que realmente eso que tiene seguramente es producto de un trabajo específico, y no por eso es más que alguien más, no por eso representa más que los otros. Y bueno, ver la vida con el tono que se tiene que ver, como dice el doctor Ferriz Olivares, el doctor David Juan Ferriz Olivares decía, buscar la grandeza, pero sin engrandecernos. Entonces hay que tener un sentido de vida más cauto,
Por supuesto, todos tenemos que recibir, pero también tenemos que dar. La Kabbalah también es un juego entre recibir y dar. Tenemos que aprender a recibir más, a recibir instrucciones, a recibir pautas, a recibir indicaciones, pero también tenemos que después, más adelante, pues poder dar a los demás lo que somos, lo que sabemos, lo que aprendimos. Entonces es un juego entre el dar y el recibir, y tratar de que las cosas no las recibamos para nosotros mismos, sino cuando recibamos algo, sepamos que eso es para compartirlo, ¿no? Al final, tiene muchas aplicaciones, ¿no? También el hecho de las columnas, que en todo hay rigor y misericordia, este equilibrio que tenemos que tener en la vida. Bueno, inclusive este equilibrio hasta con nuestros hijos. Con nuestros hijos tenemos que ser disciplinados y rigurosos, pero también tenemos que comprenderlos, también tenemos que perdonarlos, también tenemos que saber aceptarlos, también tenemos que reconocer, y ellos mismos y nosotros también aprender a reconocer nuestros y los errores de los demás, y sobre todo el perdón. Entonces todos estos son temas relacionados con la Kabbalah, con el cierre de ciclos, con la evolución del ser humano. Muy bien, también tenemos otra llamada en este momento. Hola, sí, Stephanie. Sí, ¿escuchó muy reverendo Gelón la pregunta? No alcanzamos a escuchar la pregunta, disculpa. ¿Si nos puedes repetir, Estrella? A ver, si hay diferencia entre estas formas de escribir la Kabbalah. ¿Y por qué? Bueno, nuestra participante pregunta por qué se escribe de formas diferentes la palabra Kabbalah, ¿no? A veces se escribe con C, con Q, con doble L, ¿no? Entonces, ¿por qué se escribe de forma diferente o tiene algún significado? Bueno, la palabra Kabbalah en hebreo se escribe solamente con la letra Kuf, que es una sola versión. En hebreo es Kuf, Bet y Lamed, y de ahí viene esa raíz de Kabbalah. Ya cuando se tradujo al español y empezaron a darse algunos varias acepciones de la Kabbalah, llevándola a otras lenguas y traduciéndola, la Kabbalah y los diferentes textos se han ido traduciendo a diferentes lenguas, inclusive se han ido transfiriendo y transmitiendo en diferentes países. Por ejemplo, en la era de Piscis fue transmitida por toda Europa, en la era de Aries en lo que es ahora Israel, y así sucesivamente ha venido de un continente a otro y se ha tenido que ir traduciendo. Y bueno, al traducirse sí nos dice después el doctor Renaud Laferrière que estos términos, Kabbalah con C, se le fue dando a la Kabbalah más esotérica, la Kabbalah con K, una Kabbalah intermedia, digamos como una Kabbalah más real, y la Kabbalah con Q a la Kabbalah más esotérica. Perdón, la de C es exotérica, o sea, una Kabbalah que está abierta al público, la que es con C. La que es con K es la Kabbalah que está en libros, en un texto más real, en contextos más reales que la podemos encontrar. Y la Kabbalah con Q es la Kabbalah que es la tradición oral. La tradición oral solo se transmite de maestro a discípulo. Se transmite en centros iniciáticos, en el caso de la era de Piscis, o en colegios iniciáticos ya en estos tiempos. Entonces, especialmente en colegios iniciáticos donde hay iniciación mayor. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Mencionarlo, y sí, pues que la Fundación Orden del Aquarius tiene centros iniciáticos de iniciación mayor, donde se transmiten estos misterios de la Kabbalah con Q. En realidad, la Kabbalah con K y la Kabbalah con C las podemos encontrar más en bibliotecas, en librerías, ¿sí? Y podemos encontrarlas también hoy en día por internet. Eso es lo que nos dice el doctor Renaud Laferrière
de las acepciones de las letras al lenguaje español. Pero reiteramos que en hebreo es solo una letra. Muy bien, muchas gracias, muy reverendo. La verdad ha sido un tema muy interesante, mente simbólico, digamos, y a la vez de realización, ¿no? Porque todo ello simboliza, pues, un estado del ser humano al cual hay que realizar. Entonces, nuevamente le agradecemos muy reverendo Gelón Alberto Chamos Jalabe, que nos ha acompañado y ha disertado pues todo este tema tan interesante. Cabe mencionar al público participante que las preguntas que no hayan sido respondidas en la intervención serán respondidas en los comentarios. Les invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales. También les recomendamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción que pueden llenar y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Muchas gracias al Centro de Estudios Generales de Perú.